¿Qué países dominarán el mundo en 2040? No son los que crees. Analizaré las principales potencias geopolíticas, su demografía, poder militar, economía y geografía para determinar quién puede influir en otras entidades geopolíticas. Algunos resultados serán predecibles y otros te sorprenderán. Por ejemplo, ¿por qué Turquía estaría por delante de varios países con armas nucleares? No voy a repasar todos los países, pero sí voy a enumerar las 31 principales potencias geopolíticas en el año 2040. Y vamos a empezar con Estados Unidos. Sí creo que Estados Unidos está perdiendo poder. Ya no son una hegemonía. Es un mundo multipolar o al menos un mundo bipolar. Sin embargo, el país todavía tiene algunas de las mejores ventajas naturales de cualquier actor geopolítico. 2 enormes barreras oceánicas hacen que su defensa sea sumamente manejable y cuentan con una abundancia de recursos naturales. Al combinar eso con una demografía relativamente favorable en comparación con la mayoría de los demás países, Estados Unidos se encuentra en una posición para mantener su lugar en la cima de las clasificaciones de poder geopolítico. Y espero que China siga siendo el número 2 en 2040. Aunque tendrán grandes problemas económicos que tendrán que afrontar, no espero que la superpotencia manufacturera del mundo sea desplazada en los próximos 10 años. Todos esos trabajadores calificados, fábricas e infraestructura seguirán teniendo gran valor. Aunque ahora China tiene menos población que India, ha acumulado mucha más riqueza. Su Producto Interno Bruto per cápita es mucho más alto que el de su vecino del sur. Y si pudieran desarrollar un poco el interior de su país, hay que tener en cuenta que, aunque muchos chinos han salido de la pobreza extrema, muchos de ellos todavía viven casi al nivel de subsistencia. Y si pudieras proporcionar solo un poco de desarrollo, un poco de impulso a esa población, China seguiría siendo un adversario increíblemente formidable para cualquiera que quiera que hagan lo que ellos desean. El número 3 va a ser la primera sorpresa de este video y la voy a llamar la Confederación de Europa Occidental. Lo que estoy sugiriendo aquí es que Alemania, Francia, España, Italia y los Países Bajos se unirán aún más de lo que ya están en una confederación. No estoy hablando de los Estados Unidos de Europa con un gobierno federal central, sino más bien como Canadá es una confederación y no encontrarías muchas similitudes entre Quebec y Alberta. Imagina una Unión Europea Occidental de esas entidades más ricas, con el Producto Interno Bruto per cápita más alto, uniéndose aún más para ejercer mayor poder geopolítico en la región que las rodea. Los líderes de estos países están viendo cómo Estados Unidos se retira del Tratado del Atlántico Norte al mismo tiempo que Rusia está aumentando su agresión. El liderazgo, la unidad militar y el mayor potencial estatal de estas economías crearán una entidad geopolítica poderosa. Esto es necesario porque si la Unión Europea sigue en este arreglo burocrático y de bajo crecimiento, será una sentencia de muerte para todos. Deben impulsar más el crecimiento y mejorar su poder de negociación. Y espero que múltiples bloques comerciales, múltiples confederaciones realmente se unan en las próximas 2 décadas desde Europa. Falta tiempo para llegar al siguiente, que es la India, el país más poblado del mundo. Tienen un gran crecimiento y son de las mayores economías mundiales. Su mayor problema es que enfrentan dificultades de desarrollo aún peores que China. El PIB per cápita sigue muy por debajo de los demás países que mencionaremos en el top 10. 2 cosas los frenan de la influencia externa. Una razón es que la mayoría de sus líderes son elegidos para resolver problemas internos, construir infraestructura y dar acceso a agua potable y servicios sanitarios, cosas básicas que en otros países poderosos se dan por sentadas. Y al mismo tiempo, su geografía les impide realmente proyectar mucho poder. El Himalaya les da una enorme frontera que tanto los protege como los limita para avanzar hacia el norte. Tienen una potencia nuclear, Pakistán, justo en su frontera occidental. Y aunque sí tienen algunos activos navales en crecimiento, están lejos de poder proyectar poder hacia el Medio Oriente. Si van en la otra dirección, la Marina de China, que crece rápido, ejerce más poder en el Mar de China Meridional. Así que la India va a tener su propia región de influencia, va a ser un líder regional. Esa región simplemente no va a ser la más deseable para poder ejercer influencia. El número 5 es Turquía, y ellos tienen la situación exactamente opuesta.
Ellos sí tienen el ejército permanente más grande de toda Europa o Medio Oriente y están ubicados en una geografía realmente interesante. Cuentan con rutas terrestres de la antigua Ruta de la Seda y la iniciativa de la Franja y la Ruta pueden proyectar poder en Europa como miembros de la OTAN y como vecinos que albergan muchos migrantes desplazados de Medio Oriente. También tienen lazos profundos con Qatar y otros países de Medio Oriente y no tienen un competidor inmediato aparte de Rusia. Y si Rusia dirigiera toda su atención y todo su poder directamente hacia Turquía, eso sería un gran problema para Turquía. Pero Rusia no puede hacer eso, tiene problemas al norte y fronteras con Finlandia y los estados bálticos. Enfrentan problemas en Ucrania y una posición subordinada ante China por Siberia. Tienen cierta inseguridad en Asia Central y realmente no tienen los recursos, la demografía ni los activos para proyectar un gran poder en Turquía. Y realmente tienen que encontrar la manera de ser un aliado más que un adversario. Aunque creo que la economía de Turquía ha sido mal administrada en los últimos 5 años, eso no puede seguir así. Esa es una limitación básica. Ya se pueden ver cambios de políticas ocurriendo en el régimen de Erdogan. Y sin importar si es Erdogan u otro líder en el futuro, yo esperaría que se inicien políticas de crecimiento más prudentes y mejores, lo que podría convertirlos en una fuerza económica además de una militar. Pongo a Rusia en sexto lugar después de Turquía. Y la idea aquí es que, aunque tienen armas nucleares y una enorme extensión territorial, tienen problemas internos mucho mayores que resolver. Tienen un gran presupuesto de defensa, pero gran parte se usa para problemas de seguridad interna, con grupos como los chechenos y otros que buscarían separarse de Rusia si perciben debilidad central. Así que tienes que gastar muchísimo en seguridad interna, similar a China, mucho más que algunos de los otros actores en esta lista. Y aunque se ha hablado mucho sobre su asociación económica con China, ellos están en la posición de aceptar los precios en lugar de establecerlos. NVIDIA o Taiwan Semiconductor son ejemplos de quienes fijan precios, ya que todos desean sus chips de inteligencia artificial. Ellos pueden poner el precio que quieran, pueden asignar sus productos al cliente que deseen. Eso es ser quien establece los precios, cuando tienes un producto de alta demanda y controlas la oferta. Rusia no tiene la capacidad de vender sus productos en cualquier lugar que quiera, lo que significa que terminan siendo quienes aceptan el precio que China está dispuesta a pagar por muchos de sus recursos naturales. No espero que eso cambie pronto, lo cual es una ventaja para China y un punto negativo para Rusia. El número 7 es Japón, donde entramos en selecciones muy variables. Creo que esos 6 primeros son bastante sólidos, a menos que ocurra algún evento inesperado tipo cisne negro. Aquí es donde, ya sabes, un par de dados que se lancen de manera diferente podrían cambiar drásticamente el panorama. Japón es un país muy viejo, pero también muy avanzado tecnológicamente. Han manejado una sociedad envejecida por mucho tiempo y ya tienen estrategias. No es un problema nuevo que simplemente les va a explotar. Han estado manejando este asunto desde hace tiempo. Sí tienen una marina fuerte y sí tienen la capacidad de proyectar mucha influencia en Asia. Ahora, tienen que manejar la relación con China, pero si hay alguien que realmente puede sentarse a la mesa de negociaciones y no dejarse avasallar, Japón probablemente está en la cima de la lista. Tenemos otros 2 países asiáticos que también tienen cierta capacidad allí. Pero la mayor variable aquí va a ser, ¿puede Japón seguir siendo un líder tecnológico mientras su fuerza laboral disminuye? ¿Pueden implementar robótica o inteligencia artificial? ¿Pueden tener tecnología de defensa que siga asegurándoles un lugar real en la mesa? ¿O terminarán quedando en una posición más débil como algunas de las personas que aparecen más adelante en esta lista? Brasil está en el número 8 y esto realmente se basa más en su capacidad para seguir siendo una potencia agrícola y de recursos naturales que respalde su economía. Seguirá habiendo demanda de China, posiblemente de Estados Unidos, posiblemente de Europa por los productos que están vendiendo. Y volviendo a la premisa central de este video, puedes proyectar poder sobre otras entidades. Brasil va a tener dificultades para proyectar poder sobre cualquiera de los países que he mencionado hasta ahora. Pero todos esos países realmente no están prestando mucha atención a Sudamérica. Sí tienen embajadas y tienen objetivos, pero en cuanto a prioridades, ya sabes, Europa, Asia y Medio Oriente son prioridades mucho más altas en la lista, potencialmente incluso África antes que Sudamérica. Brasil observa a sus vecinos y afirma, somos los más poderosos en estas relaciones. Y por lo tanto,
pueden hacer que muchas cosas sucedan en la parte sur del hemisferio occidental, y por esa razón mantenemos a Brasil en el número 8. Corea del Sur es el número 9, con una situación similar a Japón. Envejecen rápido y enfrentan graves problemas de fertilidad. Están en un vecindario potencialmente muy peligroso, con Corea del Norte como aliado y China justo al otro lado del Mar del Norte de China. Sin embargo, hay dos historias positivas muy interesantes. Número 1, Corea del Norte no está precisamente en buen estado. Si ese estado colapsa, China probablemente tomaría parte del territorio. Pero creo que gran parte se reunificaría con Corea del Sur. Eso les daría mucha más gente. Eso les da mucha más población para desplegar en fábricas, en manufactura, en sus otros potenciales económicos. Y esas personas vienen de un nivel bastante bajo, así que levantarlas representa un gran desafío. La gente tiene que gastar el dinero solo en sus necesidades. Al mismo tiempo, Samsung y la otra tecnología que está saliendo de Corea en este momento está al nivel de casi cualquiera en el planeta. Corea es uno de los principales exportadores de defensa y tiene un impacto mayor al esperado en ese sector. Y hemos visto eso en la guerra en Ucrania y no esperamos que eso termine pronto. Así que es otro actor que puede sentarse a la mesa de negociaciones tanto con Estados Unidos como con China y realmente defender su posición hasta cierto punto. En esta lista llegará un punto donde ya no podremos decir eso. Ellos solo aceptarán las condiciones de las dos grandes potencias. Pero Corea del Sur sin duda puede y hará oír su voz. Irán es un caso similar en el número 10 como potencia geopolítica oscilante. La idea es que tienes una población grande, no muy mayor y bien educada. Y aunque Irán está actualmente bajo un enorme régimen de sanciones, no espero que eso continúe para siempre. Cuando los líderes de la vieja guardia dejan de dirigir Irán por edad, podría haber modernización. Podrías notar cambios en las relaciones, han recibido golpes en la boca últimamente. En años recientes, esto podría provocar un cambio estratégico que altere ciertos objetivos. Veo a un país como Arabia Saudita y la manera en que se han modernizado, se han alejado un poco de que el wahabismo sea el principio central que organiza su sociedad. Una moderación similar podría darse en Irán, lo que atraería a muchos interesados en hacer negocios, ya que tienen grandes reservas de petróleo. Sí tienen mucho capital humano que podría ser utilizado en objetivos mucho más positivos de lo que se está usando actualmente. Y si nada de eso sucede, todavía controlan el estrecho de Hormuz, todavía tienen una relación muy cercana con Qatar. Sí tienen la capacidad de proyectar poder en Pakistán, en otras partes de Medio Oriente, y vale la pena mantenerlos bajo vigilancia. Ahora, el número 11 es Indonesia, que podría escalar mucho si otros jugadores que están antes caen. Indonesia tiene una población muy joven y numerosa. Y ya hablamos antes sobre tu capacidad para sentarte a la mesa de negociaciones con las grandes potencias y realmente conseguir lo que quieres. Indonesia ya lo hizo. Fueron a China y dijeron, no solo seremos mineros de níquel, poseen las mayores reservas de níquel, así que puedes procesarlo y hacer baterías. Queremos procesarlo aquí. Pondremos aranceles a China para desarrollar nuestras instalaciones de procesamiento y lo han logrado con éxito. Y quieren seguir haciendo eso con otras partes de su economía. Así que están creciendo rápidamente desde la perspectiva del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita. Tienen la demografía y están lo bastante lejos para evitar una invasión inminente de otra potencia regional. Así que tienen una seguridad real a pesar de que su ejército aún no es tan avanzado. Y esperaría que sigan siendo negociadores poderosos mientras existan estos dos grandes polos. Algunas personas van a verse obligadas a elegir un bando. Indonesia es de los pocos que puede beneficiarse jugando con ambos bandos. Arabia Saudita ocupa el puesto 12. Este caso es solo una cuestión de riqueza. Tienen grandes reservas de petróleo y enormes fondos soberanos. Están creciendo desde una perspectiva de deuda. Pero no hay duda de que la capacidad de convertir esa riqueza en poder es algo que Mohammed bin Salman y los sauditas entienden profundamente. Están haciendo grandes conexiones e invirtiendo en inteligencia artificial. Aunque no siempre ganen en negociaciones con las potencias principales, al menos podrán mantenerse firmes. Y les doy mucho crédito por la modernización y moderación de su política en las últimas 2 décadas. Singapur ocupa el puesto 13 y es un gran centro financiero con ubicación estratégica en el estrecho de Malaca. Y, al igual que Indonesia, puede jugar en ambos bandos. Tal vez no con la misma capacidad de proyección de poder,
pero son ese punto de alto centro de gravedad para el capital, el comercio y la realización de acuerdos en la región de una manera que ningún otro poder realmente está preparado para ocupar. La mayoría de los otros actores están destinados a tomar partido, y simplemente el hecho de poder ser independiente como ciudad-estado, que parece que Singapur va a poder seguir haciendo, los coloca en una posición muy influyente. Entonces, el número 14 va a ser Ucrania. Ahora, vas a escuchar eso. Vas a pensar, realmente dependen del dinero de otros países para poder defenderse. Y entendido. Pero el argumento que yo haría aquí es que básicamente se están convirtiendo en un estado guarnición, es decir, un país que está específicamente sostenido, al que se le da equipo militar y se le da poder para contener a una potencia geopolítica que otras entidades quieren contrarrestar. Así que vamos a hablar de Taiwán en un par de ejemplos aquí, pero eso es esencialmente lo que sucede cuando se envía o vende tecnología militar a Taiwán. ¿Podrías decir que algo similar ha pasado históricamente con Israel, que ha recibido tecnología militar para enfrentar a Irán por parte de Estados Unidos? Así que Ucrania ahora está recibiendo eso actualmente de Estados Unidos y Europa. E incluso si Estados Unidos deja ese papel, ellos han desarrollado una gran capacidad militar por necesidad, con la espalda contra la pared. Seguirán recibiendo una gran cantidad de equipo militar mientras existan, porque mientras existan, Rusia no estará tocando la puerta de un país de la OTAN. Así que yo esperaría que sean extremadamente capaces militarmente durante las próximas 2 décadas. Y eso los pone en una posición de gran influencia, de gran poder de negociación, tanto con Rusia como con las demás potencias de Europa. Ahora, voy a agrupar los siguientes dos, el 15 y el 16 Canadá y México. Canadá y México tienen un problema muy específico, que es que son vecinos de Estados Unidos. Y Estados Unidos es tan poderoso que prácticamente absorbe todo el oxígeno de la habitación. Es muy difícil para Canadá proyectar poder hacia Estados Unidos. En la mayoría, aunque no en todas las situaciones, ellos aceptan los precios, no los imponen, como lo demuestra el TEE, México, Estados Unidos y Canadá, que Trump negoció en su primera presidencia y que también se está renegociando durante Trump. Y todo eso es instigado desde el asiento del poder del presidente de Estados Unidos. México y Canadá solo tienen que decir, está bien. Ellos buscan negociar, pero solo aceptan precios porque el acuerdo se está renegociando. Y no esperaría que eso cambie pronto. Pero si crees en la narrativa del cambio climático, Canadá tiene todo el espacio para seguir creciendo en población. Tienen enormes recursos naturales y fácilmente podrían aumentar su población y convertirse en un importante exportador neto de energía a lugares además de Estados Unidos. Y eso en sí mismo le da poder de negociación con quizás algunos países asiáticos como Japón, que necesitarían su gas natural, y potencialmente algunas potencias europeas. Y al mismo tiempo, México tiene la capacidad de proyectar poder en Centroamérica y potencialmente en la parte norte de Sudamérica, a medida que se convierte en un socio manufacturero cada vez más importante para Estados Unidos. El friendshoring y nearshoring benefician mucho la economía de México y le dan muchas ventajas. Y van a aprovechar esa riqueza para poder influir en las demás partes a su alrededor, siempre y cuando no entre en conflicto directo con Estados Unidos. Después de eso, Sudáfrica va a tener muchísima influencia en el África subsahariana. De ahí salen muchísimos recursos naturales. Realmente no hay otra potencia local que vaya a causar impacto. El mayor problema es que esa simplemente no es la región más valiosa del mundo para influenciar. Tienen mucha influencia ahí, pero también deben llevarse bien con China y Estados Unidos, aunque no tienen gran poder de negociación en las relaciones clave. Estamos llegando al final de quienes realmente pueden mantenerse frente a Estados Unidos y China. Yo diría que Qatar es uno de los últimos. Grandes reservas de gas natural, clave para Europa y Asia en ese sentido. Una enorme cantidad de riqueza para ejercer influencia de poder blando, tanto a nivel regional como global. Y realmente creo que el mayor factor de riesgo, la variable negativa para ellos, es que varios grupos se coordinen y empiecen a darse cuenta de la influencia catarí en tantos ámbitos y que terminen siendo expulsados o simplemente obtengan una muy mala reputación de marca, lo cual les daría una gran desventaja y los haría bajar en esta lista.
pero la ejecución básica aquí los mantiene entre los 20 países más influyentes. Reino Unido tiene energía nuclear, una marina y gran poder blando en antiguas colonias gracias al idioma. El principal problema es que es un caso atípico histórico que un país tan pequeño y con poca población haya sido tan rico, así que es más bien una historia de declive gestionado que una de crecimiento. Yo diría que lo mismo es cierto para nuestros siguientes dos países, Australia e Israel. Australia, porque pienso que el auge de las materias primas ya llegó a su máximo y eso causará un declive continuo. Australia es de los primeros donde vemos que son tomadores de precios entre Estados Unidos y China. Nadie más está en esto. Creo que tienen poca capacidad para lograr mucho en las negociaciones con esas dos partes. Tienen que ser tomadores de precios, y la situación de Australia es que dependen completamente de Estados Unidos para defensa y seguridad, y dependen completamente de China para su economía. Aunque intenten enfrentarnos, es más probable que China diga no pongas tantas bases militares estadounidenses. Y ellos dicen, bueno, es que no podemos. Está bien, entonces compraremos menos o dejaremos de enviar estudiantes extranjeros a Australia para la universidad. Si fortalecen sus lazos económicos con China, Estados Unidos podría decidir no construir la segunda base militar en el norte de Australia. Y van a tener que valerse un poco más por sí mismos. Así que es una especie de camisa de fuerza difícil en la que estar. Y aún así, sabes, todavía tienen muchas ventajas en comparación con algunas de las otras potencias de las que vamos a hablar. Israel, de manera similar, estás viendo que pierden influencia en Estados Unidos en un grado muy importante. Es complicado saber si la izquierda o derecha en Estados Unidos es mejor aliada de Israel ahora. Y aún así tienen armas nucleares, así que van a hacerse escuchar. Van a seguir teniendo proyección de poder regional, pero creo que están perdiendo influencia a nivel global de una manera que no hemos visto en la memoria reciente. Argentina en el puesto 22, una de las decisiones más difíciles, porque creo que soy muy optimista. Hice todo un video sobre Argentina en general, en el sentido de que tiene muchísimos recursos naturales, capacidad agrícola y muy pocas preocupaciones de seguridad. La principal limitante es ¿a dónde proyectan poder? Chile, Uruguay no son actores importantes, parecido a la historia de Sudáfrica, y tendrán que enfrentarse al poder brasileño en el continente sudamericano, pero realmente, casi desde el punto de vista de estar aislados de la influencia, es la verdadera razón por la que terminé poniendo a Argentina en el puesto 22. Pakistán, realmente tan alto en el puesto 23, simplemente por su enorme población y arsenal nuclear. Pero aparte de eso, están aplastados entre la influencia iraní, India y China. Tienen un poco de dependencia de China simplemente por el hecho de que están tan endeudados. Es como la parábola de que si le debes $1 millón al banco, tú tienes problemas. Si le debes 100 millones al banco, el problema es del banco. Eso ocurre con la iniciativa de la Franja y la Ruta en Pakistán, pero también hay grandes flujos migratorios saliendo del país. Eso es fuga de cerebros y son recursos perdidos. Y fuera de eso, no hay mucho a favor de Pakistán. Taiwán, siento algo similar, son un poco como un estado guarnición, especialmente porque Estados Unidos los está armando para que sean ese puercoespín que China no pueda invadir o que se lastime seriamente si lo intenta. Sin embargo, en China vemos a Huawei y otros grandes avances en el sector de semiconductores, lo que reduce la influencia de Taiwán como fuente de chips de semiconductores de alta gama. Al mismo tiempo, se están construyendo fábricas de semiconductores en Estados Unidos, también se están construyendo fábricas en otros lugares. Parece que estamos cerca o en el punto máximo de su influencia. Y la preocupación es que para el año 2040, si el mundo ha diversificado su abastecimiento de semiconductores. Los chips semiconductores hasta cierto punto, entonces su apoyo tanto diplomático como militar disminuirá, lo que podría poner en peligro su fuerza. Así que todavía mantuve a Taiwán en la lista aquí, pero creo que hay un tipo de riesgo de cola o una versión negativa de esto que los dejaría completamente fuera de la lista, desafortunadamente. Los Emiratos Árabes Unidos, esto es algo similar a la historia de Arabia Saudita, similar a la historia de Singapur. Tienen una enorme capacidad para implementar tecnologías como la inteligencia artificial y lograr una capacidad estatal de muy alto nivel en ese sentido. Ellos sí tienen una enorme riqueza soberana proveniente de todos sus recursos energéticos, solo que no es exactamente de la misma escala o con la misma importancia geográfica relativa que tienen algunas de las otras entidades, pero aún así van a ser sumamente influyentes.
Número 26, algo similar a esa Unión Europea de la que hablamos, una Unión Nórdica, Suecia, Finlandia, Noruega. Suecia tiene mayor peso tecnológico del que parece. Noruega cuenta con enormes reservas de petróleo y minas de potasio recién descubiertas. Si crees en la idea de que el Ártico es el futuro del comercio internacional, realmente es muy relevante ahí. Y de manera similar, algún tipo de unión ahí, tal vez también con Islandia, les daría mucho mayor poder de negociación del que tendrían por separado. Se han acercado más. Podríamos ver algo similar, quizá no una confederación, pero alguna unión que les dé poder de negociación ante potencias europeas, Rusia y en diálogos con Estados Unidos. Polonia, en el puesto 27, es una de esas entidades que realmente creo que no puede caer más bajo que esto, a menos que tuvieran que enfrentarse a algún tipo de invasión inesperada de Rusia que no pudieran defender con éxito. Me cuesta imaginarlo por el gasto en defensa, la población y la integración en la OTAN. Pero dicho eso, cada vez se están convirtiendo más en una de las potencias de Europa Central y tienen una historia de crecimiento económico realmente interesante que no veo que se desacelere pronto. Nigeria en el puesto 28, una gran economía africana. No soy muy optimista respecto a África en general, pero tiene una población enorme e influencia en toda África Occidental. No estoy seguro de que te da eso en el extremo superior. Parece que es un poco más de manejo del caos de lo que uno quisiera, pero ellos pueden ejercer influencia en esa región. Kazajistán, historia similar en Asia Central. Sí, ya sabes, el comercio marítimo colapsara y hubiera un desafío terrible con la piratería y disputas interestatales por las rutas de envío y el comercio terrestre se volviera más importante. Kazajistán tiene un papel muy importante que desempeñar debido a su ubicación en la histórica Ruta de la Seda y en las rutas de viaje de la Franja y la Ruta. Y al mismo tiempo son un exportador de energía, incluyendo petróleo, gas y uranio para energía nuclear. Ellos sí tienen puntos de influencia ahí, así que hay un poco de potencial de mejora desde el puesto 29, definitivamente es relevante. Y por último tenemos a Vietnam. Vietnam se está convirtiendo en uno de los destinos para quienes buscan salir de China, están haciendo enormes inversiones ahí. Creo que Occidente, y en particular Estados Unidos, piensa en Vietnam como un lugar que fue una guerra realmente traumática para el ejército estadounidense. Historias similares para el ejército chino, Vietnam ha sido un gran problema. Esa enorme frontera terrestre que tienen es como un punto vulnerable que podría causar fracturas con China. Así que sí tienen un poco de poder de negociación y algunos puntos de presión geopolítica que pueden aprovechar. Quizá eso sería un argumento para que estén más arriba en la lista que algunas de estas entidades por su capacidad de influir en los grandes polos de poder del mundo, pero no tienen mucha diferenciación con respecto a sus vecinos inmediatos. O sea, no es como que Vietnam se esté imponiendo sobre Tailandia, Myanmar, Indonesia o Filipinas. Y aunque sí tienen esa capacidad de negociación con China, una gran potencia, más o menos están al mismo nivel de fuerza que algunas de las otras potencias de su región inmediata. Quiero incluirlos en el 30 y Etiopía en el 31. Etiopía controla el origen del Nilo, lo que le da influencia sobre Egipto, quien tiene control sobre el canal de Suez. Etiopía ha enfrentado guerras civiles intermitentes durante décadas. Y si me convencieras de la idea de que podrían resolver esa inestabilidad interna, serían capaces de ejercer cierto poder en el Cuerno de África, donde diría que no hay una sola entidad dominante ejerciendo influencia o poder. Así que ese es el país número 31 en la lista. Aquí está la lista de esos países nuevamente en la pantalla. Dejen sus comentarios, seguro no están de acuerdo con las posiciones o países que omitimos. Gracias por ver hasta el final.